Se mueve. Bai, egunon. Bai. Listo, ba. Bueno, egunon guztioi, buenos días a todas, a todos. Eskerrik asko prentsaurreko honetara gerturatzeagatik. Gaur Donostiako sustapenak egindako 2024ko barometro ekonomikoaren emaitza nagusiak aurkeztera gatoz. Txosten horrek dakizuenez, geure gizarte lan eta enpresa ehunaren bilakaera ezagutzeko aukera ematen digu. Gaurko aurrerapen bat da, egun gutxi barru eskuragarri izango duzue Donostiako sustapeneko webgunean txosten osoa, baina labur bilduz esan dezakegu datuek berresten dutela Donostiak aurrera egiten jarraitzen duela, besteak beste enpleguaren, tasa ehunaren, barne produktu gordinaren edo zientzia eta berrikuntzako ekosistemaren alorretan. Los datos confirman, como decía, que San Sebastián sigue avanzando, lo hace en materia de empleo, tejido empresarial, PIB o su ecosistema de ciencia e innovación, entre otros, y lo hace en un contexto complejo, marcado por la incertidumbre y los grandes cambios tecnológicos, pero con solidez, capacidad de adaptación y con un modelo económico que funciona. Por partes, en lo que se refiere al mercado laboral, San Sebastián alcanza en el 2024 cifras históricas de empleo con 90.900 personas activas y 84.900 ocupadas, lo que supone un crecimiento interanual del en torno al 3%. La tasa del paro se sitúa en el 6,3%, la más baja de las últimas décadas y en línea, además, con los estándares europeos que están en un 5,9%. Durante dicho año se formalizaron 94.400 contratos que beneficiaron a unas 35.000 personas y se destaca que el 56% de los contratos fueron firmados por personas menores de 35 años. Baina ez gara konformatzen, nola ez, lanean jarraitu behar dugu, zailtasun gehien dituztenei ere lan aukerak eskaini ahal izateko, eta ildo horretan hiri erronketako bat da iraupen luzeko langabetuei lan aukera bat ematea, hauek guztiaren 44,6 direlako. Kolektibo horrek alere, 3,8ko murrizketa izan du 2023arekin alderatuta, eta kolektibo horren garrantzia Gipuzkoako eta Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoaren azpitik dago. En cuanto al tejido empresarial y el crecimiento económico, como les decía, San Sebastián mantiene el impulso económico que viene registrando en los últimos 3 años, con un crecimiento del PIB en términos nominales del 6,6%, una realidad económica que se sustenta eminentemente por el sector servicios, un sector servicios que sigue siendo el motor de la economía local, representa el 91,4% del empleo y el 83,3% del PIB de la ciudad. Dentro de él destacan, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los servicios intensivos en conocimiento, que suponen ya el 35% de los empleos y una aportación al PIB cercana al 50%. Es precisamente a esto a lo que nos referimos cuando decimos que somos ciudad de ciencia y de innovación, y a ello me referiré más adelante. Pero antes, por cerrar este capítulo referido al tejido empresarial, la ciudad cuenta con 15.384 empresas, la mayoría son de tamaño micro. De hecho, más de 7 de cada 10 cuentan con menos de 2 personas empleadas. Eso sí, se consolida el crecimiento en empresas de mayor dimensión, porque las de más de 50 trabajadores y trabajadoras ya concentran el 44% del empleo local. Eta hiri ekonomiari begiratzen baldin badiogu, hau da, merkataritzari, ostalaritzari eta turismo jarduerei, hauek ere garrantzia dutela ikusten da. Establezimenduen 22% dira, produktu gordinaren 11,8% eta enpleguaren 19%. Tokiko merkataritzak enpleguari eutsi dio 1,4ko igoerarekin, lokalen kopuruak pixka bat bera egin badu ere, eta sektore ozioturistiko gastronomikoak berriz 8,7 egin du gora okupazioan urte honetan. Y como decía, la ciencia y la innovación son sin duda el motor de la competitividad de nuestra ciudad. El barómetro así lo vuelve a reflejar. Uno de los datos más positivos es el avance de San Sebastián como ciudad referente en este ámbito. En 2024
La inversión en I+D alcanzó los 365,4 millones de euros, un crecimiento del 12,3% en tan solo un año, lo que equivale al 3,7% del PIB local. Esto nos ubica a nivel de ecosistemas europeos pues al mismo nivel que ciudades como Helsinki o como Grenoble y por encima de la media vasca, que es del 2,2%, y por encima también de niveles estatales. La inversión en I+D por habitante asciende a los 1.936 euros, más del doble que la media de Euskadi, y además contamos con 6.800 personas dedicadas a la investigación y el desarrollo, lo que suponen casi el 19% del empleo vasco en I+D, una representación femenina, además, en este ámbito del 46,6%, lo que muestra una apuesta clara por la igualdad de género en el ámbito científico. El sector biotecnológico destaca especialmente, pues concentra ya el 17% de la inversión del I+D local y ha crecido un 30% en este último año. Y todo ello se traduce en una ciudad con una alta densidad y alta intensidad tecnológica. Según la Fundación Cotec, San Sebastián es la capital española de más de 100.000 habitantes con mayor proporción de empleo tecnológico en I+D, y es precisamente este ecosistema científico que hemos desarrollado en las últimas décadas con esfuerzo y con una excelente colaboración público-privada el que nos ha llevado a ser precisamente referentes, no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo, y esto se traduce y se refleja en hechos como la apuesta por el ordenador cuántico de IBM por Donostia, único en Europa, la inversión del Fondo Columbus en Iyumbe, en el parque tecnológico, y su ampliación, y por supuesto pues la inauguración del GOE el pasado lunes. Y nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando, impulsando los motores que nos permitirán mejorar en nuestra competitividad, en promover el progreso científico y aumentar nuestra capacidad de atraer y retener el talento. Datu ekonomikoez gain, demografia datuak ere jasotzen dira barometroak, eta horietariko batzuk oharran dituzue. Hainbat aipatzearren, Donostiako biztanleria 189.865 biztanlekoa da, hazkunde moderatu eta egonkorrarekin, batez ere atzerritar biztanleriaren bultzadari esker, 30.000 pertsona dira Espainiatik kanpo jaiotakoak eta Donostian erroldatuak daudenak gaur egun, biztanleriaren 15,7%, eta nabarmentzekoa da hauen eta publiko hauen kontratatzeko berrien batez bestekoa 21,8%koa dela. Amaitzeko, bai, aipatu, erronkak ditugula geure aurretik, hala nola lan egonkortasuna hobetzea edo erronka demografikoari erantzutea, baina baditugu oso oinarri sendoak ere, ekonomia dibertsifikatua, puntako ekosistema zientifikoa eta herritar prestatuak eta comprometituak. Como les decía, bueno, pues las conclusiones que sacamos de este barómetro es que efectivamente tenemos retos a los que hacer frente, como pueden ser la estabilidad laboral o responder al reto demográfico, pero que las bases con las que contamos en la ciudad de San Sebastián son muy sólidas, con una economía diversificada, un ecosistema científico puntero y una ciudadanía preparada y comprometida. Por mi parte, nada más. Tengo aquí a Miren Fernández de Ikeltarle y también Íñigo Laizola, gerente de Fomento de San Sebastián, en caso de que tuvierais alguna duda para poder resolverlas. Ez dakit zalantzarik, galderarik edo ez. Bale, besterik ez badago, mila esker.